Voy a empezar en Mateo capítulo 25. Es una historia que Jesús está relatando. Dice: entonces el reino de los cielos será como 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio. 5 de ellas eran necias y 5 sabias. Las 5 que eran necias no llevaron suficiente aceite de olivo para sus lámparas, pero las otras 5 fueron tan sabias que llevaron aceite extra. Como el novio se demoró, a todos les dio sueño y se durmieron. A la medianoche se despertaron ante el grito de: miren, ya viene el novio, salgan a recibirlo. Todas las vírgenes se levantaron y prepararon sus lámparas. Entonces las 5 necias les pidieron a las otras: por favor, denos un poco de aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Sin embargo, las sabias contestaron: no tenemos suficiente para todas. Vayan a una tienda y compren un poco para ustedes. Pero durante el lapso en que fueron a comprar aceite, llegó el novio. Entonces las que estaban listas entraron con él a la fiesta de bodas y se cerró la puerta con llave. Más tarde, cuando regresaron, las otras 5 damas de honor se quedaron fuera. Aquí está esta historia. Jesús habla y cada una de estas mujeres traían lámparas. Yo de niño crecí con estas lámparas de petróleo en la sierra de Chihuahua. En la Junta no había luz eléctrica cuando llegamos, y entonces era muy común estas lámparas. Estas mujeres tenían estas lámparas. Solo había una diferencia: todas las 10 eran vírgenes, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? No eran 5 vírgenes y 5 prostitutas. Eran 10 vírgenes. Todas traían ¿qué? Lámparas. No era que unas venían con lámpara y la otra venía a ciegas. No, todas traían lámparas. La diferencia entre estas 10 vírgenes es que 5 le habían puesto aceite. Tenían aceite en su lámpara. Tenían extra. Entonces, lo que sucede, ¿verdad?, cuando una lámpara tiene aceite y cuando una lámpara no tiene aceite. ¿Ves aquí? Y sacar un poco la mecha, la bombilla, y esa va a arder, va a estar ahí todo el mensaje. Pero esta, porque no tiene aceite, ¿qué sucede? No prende. Va a humear y ahí se va a ir acabando la mecha. Pero ven la diferencia entre esas dos. Porque uno tiene aceite, el otro no tiene aceite, ¿sí? Ahora, en la Biblia el aceite siempre nos habla de ¿qué? Nos habla del Espíritu Santo. La semana pasada iniciamos hablando del Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo en Jesús. ¿Cómo fue el Espíritu Santo, verdad, que vino sobre María para que ella quedara embarazada, verdad, con Jesús? Fue el Espíritu Santo que vino y reposó sobre Jesús cuando fue bautizado, los bautismos de hoy, ¿verdad? Y fue llevado al desierto, y fue en el poder del Espíritu Santo que vence la tentación del enemigo. Y luego es el Espíritu Santo que viene sobre Jesús para darle el poder, la capacidad para el ministerio, para hacer milagros. Y cuando muere Jesús en la cruz y es enterrado, es el Espíritu Santo que lo resucita de los muertos. Y si Jesús necesitaba el Espíritu Santo, cuánto más tú y yo. Ahora, nos habla esta historia aquí. Estas que tenían su lámpara con aceite, ¿qué sucede? ¿Qué es la diferencia? Ellas entran a la fiesta con el novio. Nos habla de una intimidad, nos habla de una relación. Mientras que estas que no tenían aceite se quedaron fuera, no pudieron entrar. Nos habla de que no hubo esa comunión, esa intimidad. Eran vírgenes, tenían lámparas, pero había algo que faltaba en esa comunión y en esa intimidad. Te quiero hablar hoy de 3 bautismos en el cual tú y yo pasamos. El primer bautismo es el Espíritu Santo de Dios que nos bautiza a ti y a mí en Jesús.
nos bautiza a ti y a mí en el cuerpo de Dios. Es 1 Corintios 12, verso 13, dice: todos, digan conmigo, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu. Entonces es el Espíritu Santo que viene sobre tu vida, sobre mi vida, nos trae convicción de nuestro pecado, nos revela a Jesucristo y nos introduce en el cuerpo de Cristo Jesús. El Espíritu Santo es el que nos lleva a la salvación. El segundo bautismo lo vimos hoy, ¿verdad? El bautismo en agua. Juan, ¿verdad? Declara: yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios. Ahora, el Espíritu Santo nos bautiza en Jesús. Un discípulo nos bautiza en agua. Juan era el que bautizaba, ¿verdad? En ese tiempo. Aquí vimos, son discípulos de Jesús, seguidores de Jesús, que nos bautizan en agua. El tercer bautismo, Jesús, es Jesús quien nos bautiza en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos bautiza en Jesús, un discípulo nos bautiza en agua, pero Jesús es quien nos bautiza en el Espíritu Santo. En los evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 evangelios son diferentes, dan diferentes historias, no se repiten todos. En algunos, en veces en 1 o 2 de ellos se repiten, en veces en 3 de ellos, pero en los 4 evangelios se repite esta enseñanza y esta verdad. Mateo 3:11 dice, es Juan hablando: yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios, pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarle las sandalias. Él, está hablando de Jesús, los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Entonces, ¿quién nos bautiza en el Espíritu Santo? Jesús. Marcos 1, verso 7. Juan anunciaba: pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de inclinarme como un esclavo y desatarle las correas de sus sandalias. Yo los bautizo con agua. ¿Sí? Yo puedo bautizar a algún hombre, mujer, joven, señorita, en agua. Pero ¿quién los bautiza, verdad? En el Espíritu Santo. Dice: yo los bautizo en agua, pero Él, está hablando de Jesús, los bautizará con el Espíritu Santo. Lucas 3:16 repite la misma cosa. Juan 1:33 de nuevo dice: aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende, que fue Jesús, y reposa, es Él que bautizará con el Espíritu Santo. Entonces vemos, el bautismo en Jesús es el Espíritu Santo que nos lleva y nos bautiza en el cuerpo de Cristo, en nuestra salvación. Es un discípulo que nos bautiza en agua, y es Jesús que nos bautiza a ti y a mí en el Espíritu Santo. Jesús mismo dio esta instrucción a sus discípulos en Hechos 1:4. Dice: una vez mientras comía con ellos les ordenó: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo. Escúchame, el Espíritu Santo es Dios, y el Espíritu Santo es un regalo para tu vida y para mi vida, que el Padre nos da. El Padre nos da, pero Jesús nos bautiza. Dice: el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Juan bautizó con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. En el día de Pentecostés desciende el Espíritu Santo. Jesús bautiza a los discípulos en el Espíritu Santo. Hay un viento recio que se escucha, llama toda la ciudad. Hay llamas de fuego sobre sus cabezas, están hablando en otros idiomas, y la gente se acerca y Pedro empieza a predicar. Pedro, que había negado a Jesús delante de una sirvienta, delante de una niña que se había avergonzado de Jesús, ahora se para delante de una multitud de hombres y mujeres y empieza a predicar. Y dice verso 37 de Hechos 2: las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos,
¿qué debemos hacer? Les cae la convicción. El Espíritu Santo, por medio de Pedro, trae una convicción a sus corazones. Se dan cuenta, hemos matado a Jesucristo, al Mesías, al Hijo de Dios. ¿Qué debemos de hacer? Y Pedro les contesta: cada uno de ustedes, y aquí es lo que tú y yo debemos de hacer. Uno, arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios. Si tú hoy estás aquí, amigo, me estás viendo en línea, en la televisión, y tú no te has arrepentido de tus pecados, hoy ese es el primer paso. Me arrepiento de mis pecados y yo pongo mi vida en Jesús. Vuelvo a Dios. Y luego segundo dice: y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Si no te has bautizado, te quiero invitar a que tú honres a Dios en esa obediencia, en ese identificar tu vida con la muerte y la resurrección de Jesús. Luego dice: entonces recibirán el regalo del ¿qué? Del Espíritu Santo. Esta promesa, ahora escúchenme, esto no era nomás para ellos que estaban allí. ¿Ves? Muchos quieren decir que la obra del Espíritu Santo fue solo para el libro de Hechos, y hoy en día no lo necesitamos porque tenemos la palabra de Dios. Gracias a Dios tenemos la palabra de Dios, pero tú y yo necesitamos al Espíritu Santo. Y aquí nos dice: esta promesa es para ustedes, para sus hijos, para los que están lejos, es decir, para todos. Digan todos. Todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Entonces escúchame, si tú y yo hemos recibido a Jesucristo, si tú y yo hemos sido bautizados en agua, tú y yo también debemos de anhelar y buscar ser bautizados en el Espíritu Santo. Es para nosotros. Sí, es para cada hombre, mujer, joven, señorita, niño y niña que ha sido bautizado en Cristo. Sí. En Hechos 8 encontramos a Felipe predicando y vemos este resultado. Es Hechos 8:12. Pero ahora la gente creyó el mensaje de Felipe sobre las buenas noticias acerca del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Como resultado se bautizaron muchos hombres y mujeres. Entonces, ¿qué primero? Escucharon de Jesús, recibieron a Jesús, recibieron el mensaje, se bautizaron en agua, ¿verdad? Y luego ¿qué dice? Verso 14: cuando los apóstoles de Jerusalén oyeron que la gente de Samaria había aceptado el mensaje de Dios, enviaron a Pedro y Juan allá. Y en cuanto ellos llegaron, oraron por los nuevos creyentes para que recibieran ¿qué? El Espíritu Santo. ¿Ves? Cuando recibimos a Jesucristo somos sellados por el Espíritu Santo, pero no hemos recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Podríamos preguntar hoy a las personas que se bautizaron en agua. Algunos de ellos tal vez hace una semana se convirtieron a Cristo, ¿verdad? Pero algunos de ellos tal vez tienen un año de haberse convertido a Cristo y no habían tomado ese paso de fe, de obediencia, de bautizarse en agua. No pasa nada. Pero igual con el bautismo en el Espíritu Santo, tú y yo, no es automático. Tenemos que anhelarlo, tenemos que buscarlo. Dice: el Espíritu Santo todavía no había venido sobre ninguno de ellos, porque solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Eran personas salvas, conocían de Dios, conocían de Jesucristo, habían hecho un compromiso con Dios, se habían bautizado en agua, pero les faltaba ¿qué? El bautismo en el Espíritu Santo. Entonces Pedro y Juan impusieron sus manos sobre estos creyentes y ¿qué? Recibieron el Espíritu Santo. Dios quiere, Dios anhela que cada uno de nosotros que hemos dado nuestra vida a Jesucristo, que estamos caminando en obediencia con Él, recibamos este otro bautismo, este tercer bautismo de el Espíritu Santo. Lo vemos en Hechos 19, ¿sí? Dice: mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo viajó por la región del interior hasta llegar a Éfeso, en la costa, donde encontró a varios creyentes. Y luego les hace una pregunta. Son creyentes, ¿verdad? Nos dice la Escritura, son creyentes, son gente que conoce de Cristo Jesús, que han dado su vida. Y les pregunta: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Les preguntó.
No contestaron, ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. Y Dios me trajo convicción a mí, como les comentaba la semana pasada. Yo como su pastor les he fallado, no les he hablado lo suficiente de la obra del Espíritu Santo. Entonces, estas personas no habían escuchado, habían oído de Jesús, se habían entregado a Jesús, se habían bautizado en agua. Dice, entonces, ¿qué bautismo recibieron? Preguntó, y ellos contestaron, el bautismo de Juan. Y Pablo les dijo, el bautismo de Juan exigía arrepentirse de pecado, pero Juan mismo le dijo a la gente que creyeran en el que vendría después, es decir, en Jesús. En cuanto oyeron esto, se fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, como hoy, ¿verdad? Y después, cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y hablaron en otras lenguas y profetizaron. Entonces vemos aquí Hechos 2, Hechos 8, Hechos 19. Uno puede recibir a Cristo, uno puede bautizarse en agua y no haber sido bautizado en el Espíritu Santo. Tenemos que anhelarlo, tenemos que buscarlo, ¿sí? Y nos lleva, debemos de anhelarlo. Pues algunos dicen, no, yo solo quiero recibir a Jesús. ¿Y por qué? ¿Por qué quieres quedarte con la mitad de lo que Dios tiene para tu vida? Voy a pedirles, si me ponen aquí en la pantalla el tabernáculo de Moisés. Quiero que vean, porque quiero que vean este proceso que estamos hablando de estos 3 bautismos. Entonces, el tabernáculo de Moisés debe de aparecer aquí. Ok, ahí lo pusieron. Muy bien. Ven, la puerta está aquí abajo. Está aquí abajo. Es una sola puerta para entrar. Jesucristo es el único camino, ok. Él es la puerta, no hay otro. No es por Buda, Mohammed, otro. Es solo una puerta. Lo primero que se encuentran es que el altar de ¿qué? De bronce. ¿Qué hacían en el altar de bronce? Sacrificaban los animales. El derramamiento de sangre nos salva de nuestra salvación en Jesucristo. Luego llegaban a la fuente. En la fuente el sacerdote tenía que lavarse las manos, tenía que lavarse de toda impureza. Nos habla del bautismo en agua. Enterramos al viejo hombre, el hombre de pecado, para resucitar en vida, en una vida pura, santa. Y luego entraba al lugar santo, ¿sí? Donde estaba el candelabro. Era como estas lámparas, era de aceite. Y el sacerdote tenía que tomar aceite y llenar el candelabro y prenderlo para que hubiera luz. No había ninguna otra luz dentro de ese lugar. Entonces pasan por la sangre, salvación en Jesucristo, el agua, bautismo en agua, y luego ¿qué? El aceite, que nos habla del Espíritu Santo. Y solo entonces podía él entrar, ¿a dónde? Al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Él no podía decir, quiero el altar de bronce, quiero la fuente, pero no quiero prender el candelabro. No. Entonces tú y yo tenemos que entender, para entrar en una intimidad con Dios, para tener una relación total con Dios, tú y yo necesitamos el bautismo, ¿verdad? En Jesús, en su cuerpo, el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu Santo. Necesitamos anhelar todo ello para tener esa intimidad, esa cercanía con Dios. El Espíritu Santo no es algo opcional, no es, yo solo quiero salvación y bautismo en agua, pero el Espíritu Santo, como no lo entiendo, como he visto cosas muy raras y extrañas, me quedo sin el Espíritu Santo. Ahora, la persona que recibe a Jesús, ¿es salva? Sí. ¿Va a ir al cielo? Sí. Pero ¿por qué no tener todo lo que Dios tiene para nosotros? ¿Sí? ¿Por qué no tener todo lo que Dios nos ofrece? Te subes en tu coche, en el calor aquí del Paso, ¿verdad? Y te subes a tu coche y nunca prendes el aire. Y estás que sudas y estás incómodo. Y todo. Es que no lo quiero, no quiero. ¿Por qué no experimentar todo lo que Dios tiene para nosotros?
El Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo es algo que Dios nos ha prometido, es para nosotros. Nos dice 2 Corintios 3:17, pues el Señor es Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay ¿qué? Libertad. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Es por medio de pasar por estos 3 bautismos y entrar en esa intimidad con Dios que tú y yo empezamos a ser transformados en nuestra vida al parecernos a Él. Moisés tuvo una experiencia donde está enfrente de la gloria de Dios, y cuando baja de la montaña su rostro brillaba, resplandecía. Y Dios quiere llevar a cada uno de nosotros. El Espíritu Santo a veces es el que nos revela a Cristo, es el que nos revela toda verdad. Entonces yo necesito esa llenura del Espíritu Santo para darme una revelación de Dios, para que el carácter y la naturaleza de Dios sea formada en mí. Pues el Espíritu Santo, al revelar la gloria de Dios, nos transforma a su imagen. ¿Qué hace también el Espíritu Santo? Trae gozo y alegría a nuestras vidas. Dice Hechos 13:52, y los creyentes se llenaron de alegría y del Espíritu Santo. Sabes que el Espíritu Santo, yo veo muchos cristianos tienen una vida cristiana que es puro sufrir, es pura estoy luchando, estoy echando ganas. Dios quiere llenarte de alegría. Él quiere llenarte de alegría. Nos dice Efesios 5:18, no se emborrachen con vino. ¿Por qué uno se emborracha con vino? Para olvidarse de la amargura de la vida, ¿verdad? Para tratar de alegrarse, dice. Porque dice eso, el vino natural les arruina la vida. En cambio, sean ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a traer a tu vida y a mi vida una alegría, una satisfacción en Dios. Dice, cantando salmos, himnos, canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Eso es lo que el Espíritu hace. Cuando el Espíritu Santo nos lleva a esa intimidad, al lugar santísimo delante de Dios, es donde nos llena con su alegría. Wow. El Espíritu Santo nos llena del amor de Dios. Romanos 5:5, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado ¿qué? El Espíritu Santo para llenar nuestros corazones con su amor. Es el Espíritu Santo que viene a llenarnos a ti y a mí del amor de Dios, a revelarnos cuánto Dios nos ama, cuánto Él nos anhela, cuánto Él quiere esa intimidad con nosotros. El Espíritu Santo nos libra del poder del pecado que domina muchas veces en nuestras vidas. Romanos 8:2 dice, el poder del Espíritu que da vida los ha librado del poder del pecado que lleva a la muerte. Pablo en el capítulo anterior, en el capítulo 7, está hablando de lo que quiero hacer, no lo logro hacer, y lo que no quiero hacer, cada vez lo vuelvo a hacer. ¿Cuántos es su testimonio? Pero ¿qué nos dice aquí? Es el Espíritu Santo que viene a liberarnos. Es el Espíritu Santo que viene a darnos a ti y a mí el poder de tener esa comunión de Dios, de caminar, ¿verdad?, en santidad. Ahora debemos de perderle el miedo al Espíritu Santo. Muchos le tienen miedo, han visto cosas raras, han escuchado cosas raras. Lo tengo muy alto, por eso está humeando tanto. Se ve que tengo años sin lámpara de petróleo. Pero dice, Lucas 11:11 dice, ustedes, los que son padres, si sus hijos les piden un pescado, ¿les darán una serpiente en su lugar? ¿Cuántos de ustedes como papás? ¿Cuántos aquí son papás o abuelos? Bueno, para ser abuelo tienes que ser papá primero. Si tu hijo viene y te pide un pescado,
¿le vas a dar una serpiente? Claro que no. No. O si les pide un huevo, ¿les dan un escorpión? Dice, claro que no. Así que es ustedes, gente pecadora, tú y yo somos pecadores, somos malos, saben dar buenos regalos a sus hijos. ¿Cuánto más su Padre Celestial dará que el Espíritu Santo a quienes lo piden? Cuando tú y yo le pedimos a Dios el Espíritu Santo, tú y yo tenemos que saber que nuestro Padre, que es bueno, nos va a dar de su bendición, nos va a dar de su presencia, nos va a dar de su Espíritu. Él no va a darnos algo extraño, no. Entonces regreso a un versículo que mencionamos la semana pasada, porque es Jesús haciéndonos una invitación, amigo, amiga, a ti, a mí, el día de hoy. Dice en el último, es Juan 7:37, en el último día de la fiesta, era una fiesta religiosa, toda una semana de estar haciendo ritos religiosos, pero la gente se encontraba vacía. Eran como estos aquí, ¿ves? Tenían la lámpara, tenían la forma, eran vírgenes, eran gente sagrada, eran gente comprometida, pero había algo que faltaba en su vida. Porque ¿cuántos saben que la vida cristiana sin el Espíritu Santo puede ser una vida muy miserable? Puede ser una vida de mucha carga, de mucha culpabilidad, de mucho tratar de hacer el bien y no lograrlo. Entonces Jesús se para y Jesús se puso de pie y gritó a la multitud: todo el que tenga sed puede venir a mí, todo que crea en mí puede venir y beber, pues la Escritura declara, de su corazón brotarán ¿qué? Ríos de agua viva. Con la expresión agua viva se refería al Espíritu Santo. Jesús les estaba diciendo: están cansados de su religión, está bien su religión, pero les falta algo, necesitan algo, vengan a mí y yo los voy a bautizar en el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que va a traer vida. El Espíritu Santo es el que va a traer alegría. El Espíritu Santo va a revelar quién es Jesús y su gloria. El Espíritu Santo te va a dar el poder sobre el pecado. El Espíritu Santo te va a revelar cuánto el Padre te ama. Y tú y yo necesitamos, lo anhelamos. ¿Qué les dijo? Vamos regresando a la parábola que Jesús nos cuenta de estas que no tenían, le dicen a las que tenían: danos, y dicen: no podemos, solo tenemos para nosotros, de lo que yo tengo no te puedo dar. Pero ¿qué le dijeron? Vayan y ¿qué? Compren. Vayan y ¿qué? Si tú y yo queremos la llenura del Espíritu Santo, el bautismo, que Jesús nos bautice en el Espíritu Santo, lo tengo que anhelar. Lo tengo que buscar, tengo que estar dispuesto, clamar, buscarlo, quererlo en mi vida. Ahora, tenemos que entender, el Espíritu Santo no es solo una experiencia, no es nomás una vez y en 1900 tal yo recibí el Espíritu Santo, hablé en lenguas y ya. No, es continuo. En Hechos 4 encontramos los mismos discípulos que estuvieron en el aposento alto, en Hechos 2, que recibieron la llenura del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu. Aquí los encontramos, dice verso 31: después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. ¿Ves? Hoy el mensaje no solo es para aquel que no ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo. En un momentito vamos a orar y los de la alabanza pueden ir pasando, por favor. En un momento yo quiero orar por cada uno de ustedes que anhela, que desea ser bautizado en el Espíritu Santo. Y es orar y pedirle: Jesús, tú eres el que bautiza, bautízame hoy en tu Espíritu Santo. Es así, es una oración sencilla, no es complicada. Pero también yo quiero hoy que los que hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo vivamos con esa hambre constante que también tú y yo, Señor, como en Hechos 4, que los volviste a llenar. Vuelve a llenarme a mí de tu presencia. Porque sabes que esta lámpara, tarde que temprano, ese aceite que tiene se va a agotar. Y tú y yo viviendo nuestra vida todos los días, en el trabajo, en la escuela, con la familia. Bueno, ahorita
compramos otra bombilla. El pastor medio torpe, pero bueno. Debemos anhelar siempre ser llenados, porque la vida nos va consumiendo. En la casa, la familia, el trabajo, los hijos, la escuela, los amigos, los compromisos. Y necesitamos constantemente ser llenados de nuevo de la presencia del Espíritu Santo. Hey, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Te animo a que te suscribas para que estés al día con cada uno de los mensajes que estaremos subiendo en este canal. También, ¿por qué no nos sigues en nuestras redes sociales para que estemos en contacto y no te pierdas nada de lo que está sucediendo aquí en casa?